¿Ya vieron cuál fue su medida desesperada por acabar con la violencia? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Encarcelar a todos los que estén tatuados, que vean sospechosos, que No, lo bueno que yo no tengo tatuajes. Qué bueno, Hugo, y que estás en México. Estoy en México. Sí, o sea, él tomó una medida muy extrema al grado de catalogar o clasificar a todas las personas que tienen un tatuaje como delincuentes. Fíjense, esto es violatorio de derechos humanos. Ampliamente, porque el hecho de que tenga un tatuaje una persona no significa que es un delincuente, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pues en El Salvador él tomó esta medida y dijo, si trae un 13 es porque es mala salvatrucha y adentro con sus compañeros. Ahí él modificó su constitución y sus leyes. ¿Y qué hizo? Empezar a reformar todo para permitirle dentro de su estado tomar estas medidas tan drásticas. Pero ojo, hay tratados internacionales que dicen que nadie puede ser juzgado por su apariencia porque es el delito de discriminación. Se comete un delito de discriminación en su contra. ¿Qué hizo Nayib Bukele? Puso su constitución por encima de su tratado internacional y ahorita está en la corte dando sus puntos del por qué para él es más importante, porque si bien sí le ha funcionado, hay mucha gente en El Salvador que está ahorita internada en un reclusorio por el simple hecho de haberse tatuado. ¿Sí? Entonces ahí es la importancia y la controversia del cuál puede ser mayor a cuál. Cuando entra en una controversia el tratado internacional y la constitución de un país, ¿qué hace? Se eleva para el estudio. Se va obviamente a violaciones de derechos humanos y estos terminan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en Costa Rica. Y ahí, bueno, se delibera. En caso de que el Estado, tanto mexicano como El Salvador, como cualquier otro Estado, salga condenado por una violación del derecho humano, ¿qué hace? Se le hacen recomendaciones como en su caso, como en el caso de México y los campos algodoneros, no sé si han escuchado ese caso de las mujeres de Ciudad Juárez, cuando se da cuenta en la Corte Interamericana de este caso que había una fosa común con mujeres entre 14 y 19 años, varios cuerpos y el Estado mexicano hizo todo para encubrirlo, todo, lejos de buscar justicia para las víctimas y sus familias, que eran víctimas colaterales, empiezan a borrar todas las evidencias porque habían involucrados muchísimos funcionarios públicos del gobierno municipal, estatal y federal. Cuando esto sucede, se levanta la denuncia de González, que es la mamá de la chica que promueve todo el juicio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo elevan a la Corte Interamericana en 1996. Cuando empiezan a estudiar el caso, se dan cuenta que efectivamente estuvo involucrado el Estado y el gobierno encubrió a muchos funcionarios y emiten una recomendación. Esa recomendación le dice al gobierno mexicano, tienes que hacer un monumento en honor a estas mujeres que les permita a la gente poder tener un simbolismo de este caso. ¿Alguna vez ustedes han visto que hay muchas cruces rosas juntas, que es como un monumento que pusieron en el estado de Chihuahua? Ese es fíjense, la apatía del gobierno mexicano. Ese es el monumento que ellos pusieron, cruces rosas con clavos para recordar a las chicas que fallecieron a manos de la delincuencia. Pidieron obviamente indemnización para las familias que eran víctimas colaterales y la colaboración en materia de seguridad entre los estados y la federación para erradicar este problema que eran los feminicidios. Ojo, aquí nace una de las figuras más importantes del derecho penal, que es el feminicidio. ¿Ok? Después yo creo que ese tema lo van a tocar con su maestro o maestra de penal, pero es bien interesante cómo esa figura de género, porque el feminicidio lo puede cometer una mujer en contra de una mujer, va cometido en contra de la mujer porque es vulnerable, pero ya lo catalogamos o lo clasificamos como el hombre machista que golpea y mata a una mujer. Pero no, tiene muchísima variedad el tipo penal, para que después lo estudien con la maestra porque es muy interesante ese tema. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con el tema de la semana pasada?
¿no? ¿Algún comentario? Todo bien, bueno de mi parte. Ok. Sí, maestra, todo bien. Muy bien. Gracias, Giselle. Voy a compartirles la pantalla para empezar con el tema del día de hoy. Bueno, para empezar, me gustaría recordarles a todos el día que es hoy. Día Internacional de la Mujer. Gracias, Hugo, Día Internacional de la Mujer. Sí, felicidades, a ustedes. Gracias, gracias. Pues estoy rodeado de pura dama. Sí, te toca ser bendito entre las mujeres, Hugo. Sí, ya me di cuenta. Bueno, Bueno, ya probé, Jesús. hoy es el Día Internacional de la Mujer, chicos. Mucha gente no celebra este día, se conmemora por la historia, ¿no? Tan triste que tiene el día 8 de marzo en la historia internacional. Como hace algunos años, mujeres que luchaban por su independencia laboral, por justicia, por equidad de género en una empresa, en una fábrica en Francia de mezclilla y de textiles, es incendiada con más de 400 mujeres adentro de ella y fallecen obviamente todas. Es por eso que empieza esta lucha cada 8 de marzo y es importante que la conmemoremos con mucho respeto porque nos recuerda a las mujeres y las vidas de las mujeres que tuvieron que trascender para que nosotras estemos el día de hoy aquí estudiando y estemos el día de hoy aquí cobrando un salario. En México todavía llevamos la de perder un poco, pero hemos avanzado bastante en nuestro género. Entonces, empecemos con la clase de hoy. Vamos a ver la estructura del Estado. ¿Sí? ¿Les aparecen mis diapositivas en la pantalla? ¿Qué diapositivas son, Gaby, por favor? Tipos de modalidad de violencia de género. Es que no se están compartiendo las que quiero. Permítanme, por favor. Ya no les aparecen, ¿verdad? Ok. No, ya no. Bueno, Ahí ahorita ya. ¿qué Podemos aparecen? ver. Ciencias políticas. Ajá, Ujú. esa es la que quiero proyectar. Ok, las ciencias políticas. Ciencias políticas, ya lo habíamos platicado en las clases pasadas. Estudia la estructura, la convivencia, la armonía de leyes, la interpretación que se le tiene que dar a todo lo social y la política, nacional e internacional, ¿no? Los tratados internacionales y todo lo que ya platicábamos. Pero es bien importante que destaquemos en nuestro país cómo se estructura el Estado. ¿Alguien me puede contestar esta pregunta? ¿Cómo, maestra? ¿Cómo se estructura el Estado, Gaby? Nuestro Estado, ¿qué estructura, qué constitución tiene, qué poderes maneja? Se manifiesta por tres poderes, ¿no? O se estructura por tres poderes, el ejecutivo, federal y el legislativo. Es correcto, Gaby. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Perdón. El poder, vamos a empezar con el poder ejecutivo. ¿Qué es el poder ejecutivo? ¿Cuál es? La presidenta, Presidente, bueno, presidenta. Nuestra presidenta hoy por hoy es el poder ejecutivo. Como platicábamos, mucha gente piensa, o la mayoría de las personas piensan, que el poder ejecutivo es como la cabeza del Estado, el jefe de todos los poderes, ¿no? La que tiene la última palabra, eso sí, es la política y la pública. De eso sí nos queda claro. El poder ejecutivo en México es público porque es la que rinde los informes. Es ahorita a la doctora que vemos todos los días en la mañanera explicándonos cuáles son sus estrategias de seguridad, sus estrategias de salud, sus estrategias de educación.
ella es la pública, porque ninguno de los otros dos poderes comparte esta manera de trabajo. No vemos a los legisladores y no vemos a los ministros o los magistrados en una mañanera como el Ejecutivo, ¿están de acuerdo? Pero no por eso ellos son la cabeza del Estado. Dentro de los tres poderes tenemos una coordinación. Esto es lineal. Los tres poderes están a la par, ninguno por encima de ninguno, con funciones diferentes, obviamente, para hacer que todo el Estado funcione. Pero el poder ejecutivo es uninominal. Este es el encargado del dinero, ¿eh? O sea, este de alguna manera es el que se encarga de la planeación, de la ejecución de los proyectos, de los programas sociales, que los hemos visto ahora últimamente mucho con los jóvenes construyendo el futuro, las mamás solteras y estas cuestiones. Que ojo, estos programas ya existían, ¿eh? Estos programas tienen muchísimos años. ¿Por qué? Porque son una obligación del Estado mexicano a través del Poder Ejecutivo. La diferencia es que lo del partido que actualmente nos gobierna y en el sexenio anterior lo utilizó como estandarte de propaganda o de publicidad, pero siempre han existido los apoyos. Es la diferencia. Entonces, este poder se encarga de planificar todo. ¿Cómo se planifica? Bueno, primero se hace una estructura en materia de educación, en materia de salud, en materia de turismo, en todas las secretarías que tienen, y con esto planifican el rol de cuánto dinero va a ingresar al país, qué se va a hacer con ese dinero en educación, cómo se va a trabajar, ¿sí? Ejecuta las acciones de gobierno y se elige mediante voto universal, secreto y libre, que en México se llama democracia. ¿Ustedes saben de dónde sale el dinero para que los poderes o los partidos políticos puedan hacer sus campañas electorales? ¿Alguno de ustedes sabe de dónde sale ese dinero? Pues de los impuestos que se pagan, ¿no? Pero bueno, también sabemos que sale de otra manera. Bueno, sí, Bueno, lo una ilícito, ayudita, Gaby. una ¿Perdón? pequeña ayuda. Digo que una pequeña ayuda, lo que dice Gaby. Un impulso portal se le llama. Órale, pues ganas. Un impulso de campaña. Bueno, tomando en cuenta que fuera lo lícito, ¿no? Sin involucrar todo lo demás que ahora se conoce. Sí, efectivamente sigue saliendo del erario público, porque existe una partida presupuestal que se le da a los partidos políticos cada 3 años, en el caso de los gobernadores, no, en el caso de los municipios, perdón, y cada 6 años, gobernadores y poder ejecutivo, con el presidente de la República. Ese dinero sale efectivamente, como dijo Gaby, de nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque son una partida presupuestal. Hoy por hoy existe una iniciativa por parte de Morena que se erradique este funcionamiento que tenían los partidos políticos de cada año estar pidiendo su presupuesto. ¿Por qué? Porque no se imaginan la cantidad de dinero que se va en campañas políticas. Y Morena mejor que nadie lo sabe, porque Morena ha vivido 18 años del erario público, ¿no? Porque han tenido campaña desde hace 18 años, desde hace 24, pero ya con Morena, con esta figura de Andrés Manuel, desde hace 18 años. Entonces ahorita están buscando erradicar esta partida presupuestal para que cada partido político utilice sus recursos propios y hagan sus campañas políticas. ¿Qué creen, qué impacto creen negativo que tenga esto? ¿Qué impacto negativo creen que tengan las siguientes campañas políticas? Imagínense de dónde va a salir el dinero, quién los va a financiar. Pues, ¿quién impulsa el extra? El extra, sí, claro, se va a ver involucrado la delincuencia y entonces estos presidentes, estos diputados, ¿a quién le van a deber? Pero bueno, ese ya es otro tema. Nos vamos con el poder legislativo. ¿Qué es el poder legislativo? ¿Alguien conoce el poder legislativo en México? Supongo, Giselle.
¿Me puedes decir cuál es el Lo- poder legislativo? Bueno, maestra, pues es el que está compuesto por dos cámaras. Bueno, yo lo busqué aquí, que es Ujú. el representante del pueblo y la Cámara de Senadores, el cual representa las entidades federativas. Sí, Giselle, gracias. Es bicámara, ¿sí? Bicámara. Bicámara, sí. Es representación del pueblo en general, tanto diputados como senadores. La mayoría son electos democráticamente por voto popular, pero también existe una figura que se llama plurinominales, Ujú. ¿sí? Me imagino que han escuchado de esta figura de los plurinominales, ¿no? Todos los partidos políticos tienen, por decirlo así, un lugar en el cabildo o en el Congreso a través de un lugar plurinominal. Es un porcentaje de diputados y de senadores que no se eligen por elección popular. El, el partido político al que pertenecen los puede poner como en dedazo, como decimos en México, ¿no? Los ponen en dedazo, y existe también actualmente una reforma para que esto ya no exista. Los plurinominales por lo mismo, porque llegaba gente sin preparación, llegaba gente con nulo conocimiento de la Constitución. Inclusive hay unas entrevistas que no sé si les ha tocado verlas donde estaban en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, y llegaban con un diputado y le preguntaban, oiga, licenciado, dígame usted cuántos artículos tiene la Constitución que reforman, ¿eh? Ellos se encargan de estudiarla, reformarla, legislar, derogar. Y les preguntaban esto y decían, híjole, espéreme, 300, 320, 350, 100, y no le atinaban. O sea, imagínense la nula preparación que tenían estas personas para, para legislar. Entonces, si no sabían el número de artículos, que es básico, que tiene la Constitución, imagínense que pudieran reformarla o saber lo que hay en esos 136 artículos dividido en dos partes, ¿no? No iban a saberlo, mucho menos la división tan importante que existe dentro de nuestra Constitución, que es del artículo primero al 29, que nos habla de los derechos humanos, derechos fundamentales, garantías individuales y todas estas cuestiones inherentes a nuestros derechos personales. Y de ahí, del 30 al 136, pues las funciones del Estado, cómo se deben de coordinar y estas cuestiones. No las sabían. Y es una pregunta importantísima que ustedes hoy como estudiantes de la licenciatura de Derecho ya la deben de saber. Ya deben de saber ubicar en la Constitución en qué parte vienen sus derechos y sus garantías y qué el Estado sí puede y qué no puede, en qué momento y cómo está plasmado en la Constitución están sufriendo el delito de discriminación o de nula atención médica. Este tipo de cuestiones ya deben de identificarlas bien en la Constitución y también deben de saber en qué artículos está regulado esta estructura del Estado, cómo el Estado tiene que actuar ante ciertas circunstancias y demás, ¿ok? Los diputados no lo sabían. Por eso ahorita estamos en esa disputa de si se van a eliminar o si se eliminaron ya en México la figura de plurinominales, ¿sí? Bueno, entonces, en México el poder legislativo se encuentra en el Congreso General, que es nuestras cámaras, como bien nos dijo Giselle, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que están en el Congreso de la Unión, ¿sí? Entonces, ahora vamos con el Poder Judicial. Este está muy interesante y todos sabemos de la reforma judicial. Espero que todos ustedes estén informados de lo que está pasando en el Poder Judicial y de la lucha que tienen ahorita con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que de alguna manera están ellos unidos. Perdón, chicos. El Poder Judicial es el órgano del Estado que se encarga de administrar justicia, resolver conflictos y proteger derechos humanos. El Poder Judicial. ¿Alguno de ustedes trabaja en el Poder Judicial o ha trabajado, hecho prácticas, algo en el Poder Judicial? No, ninguno. Bueno, chicos, el Poder Judicial es un poder
grandísimo. Descontando las secretarías del Poder Ejecutivo, este es el más grande en cuestión de personal que se tiene de materia de personas. Se encarga de impartir justicia, resolver conflictos. ¿Cómo? A través de las demandas de amparo. Las demandas de amparo son dos. Es un amparo directo o un amparo indirecto. De ahí, obviamente, hay muchos recursos para defender su criterio. Si les dan en la sentencia, si en la sentencia de un amparo directo no les dan la protección de la justicia federal,